vamos a hablar un poco de una ayuda extra del sistema inmunológico que tiene que ver con el complemento, con el sistema del complemento. Y con esos contenidos, nosotros ya tendríamos todos nuestros contenidos teóricos como para empezar a hacer alguna aplicación sobre estos contenidos inmunológicos, que tiene que ver un poco con sus casos clínicos. Así es que desde aquí hasta que inician los casos clínicos son solamente talleres crónicos. Ustedes deben ir trabajando en la búsqueda de sus casos clínicos y cómo presentar de mejor manera e integrar los contenidos del programa. Esa es la idea de un caso clínico. Con toda la mirada pedagógica. Por eso, en ese contexto, yo no les voy a asignar el caso clínico. Usted lo va a buscar y el objetivo va a ser buscar un caso clínico que cubra algún tema del programa y que usted lo presente de una manera didáctica, es decir, cómo enseñar conceptos del sistema inmunológico de una manera mucho más pedagógica y con un componente de la didáctica interesante, como una propuesta de enseñar estos contenidos. Por lo tanto, es un trabajo en términos de formato un poco más libre, porque no se les da las características de cómo usted lo tiene que realizar, sino que usted ya está en un quinto nivel donde se espera que ya maneje contenido pedagógico, maneje contenido disciplinar, ¿cierto? Y maneje esta expertise que ya debería ir en el contexto de prepararnos para un escenario que se viene bien complejo, que uno esperaría. Por eso uno dice, preparemos todo como si lo fuésemos a hacer quizás virtual, porque probablemente es nuestro escenario más cercano. Eso no quiere decir que vamos a salir o que cuando salgamos no vamos a tener que hacer, pero sí veamos si esta dualidad de metodología la podemos aplicar en estos contenidos, ¿ok? Ya, profe. Vale. Entonces, yo voy a compartir una presentación que no es muy extensa, a ir viendo algunos componentes principales y usted profundizará en su estudio autónomo sobre estos mismos elementos. Entonces, Profe, ¿puede grabar el audio? sí, está grabando. Ya, gracias. Ok. Entonces, hoy día un poco para cerrar este tema de lo que nosotros hemos estado hablando, vamos a mencionar al sistema del complemento que aparece dentro de los documentos que están probablemente estudiando. Entonces, yo voy a dar una mirada súper general del sistema del complemento, no nos vamos a meter en el contexto bioquímico, porque lo estamos mirando desde la perspectiva pedagógica. Entonces, cuando uno lo presenta, cuando uno dice, bueno, ¿quién es el sistema del complemento? Básicamente hay que reconocerlo como el constituyente principal, pero de la ruta efectora de la respuesta inmunitaria. Entonces, de esa manera lo vamos a tomar. Entonces, ¿cómo lo caracterizamos? Y aquí hay una taxonomía específica del sistema del complemento. Cuando uno dice complemento y se encuentra en la literatura, básicamente son 9 proteínas, que son proteínas que en la antigüedad se les llamaba las proteínas del complemento. Y básicamente son proteínas que están circulantes de manera normal o en reposo y que sufren una amplificación, es decir, se duplican en el número y la pasada a nivel sérico es mayor cuando hay algún efecto sobre el hospedero, y ya sea por anticuerpos, ya sea por abrasiones, por punciones. Entonces, no es que el complemento nunca esté activo, al contrario, está circulando en bajas concentraciones y a eso se le denomina etapa de reposo. Entonces, cuando uno quiere conocer un poco más del complemento, se encuentra con esta taxonomía que básicamente los menciona con la letra C, C de complemento. Entonces, la taxonomía se menciona como desde C1, es decir, complemento proteína 1, hasta C9, que es la unión de todas las proteínas. Entonces, cuando revisen literatura con respecto al complemento, se van a encontrar con C1, C2, C3, y eso quiere decir que son parte de las proteínas, de las 9 proteínas del complemento. Eso por un lado. Segundo, cuando el complemento se activa,
¿cierto? Cuando existe una respuesta inmunitaria asociada a estas proteínas de respuesta inmunitaria, no actúan solas. Cuando se activan, tienen que romperse. Cada proteína se rompe en ciertos fragmentos y estos fragmentos tienen fragmentos activos en respuesta al complemento y otros fragmentos que están inactivos, que se activan cuando hay una gravedad en términos de... Profe, Dígame. ¿me escuchan? No sé si a mis compañeros igual les pasó, pero como que se silenció por bastante rato. No, Milo, a mí no me pasó. Sí, No, a mí tampoco. Me perdí como 10 segundos, vale. Ya, solo fue usted. Voy a repetir. Estábamos hablando un poco de qué es el complemento en términos característicos de respuesta inmunitaria. Entonces yo les estaba diciendo que la bibliografía lo van a encontrar, que se van a encontrar desde C1 hasta C9, que son las 9 proteínas que están asociadas hoy día al sistema del complemento o a la cascada del complemento. Segundo, estas proteínas o esta función del complemento no siempre está activa. Hoy día se conoce que varios elementos del complemento, varias proteínas de respuesta asociada al complemento, están a nivel circulando, están normalmente circulando en la sangre. De esa manera, cuando están de esa manera, se denomina que están en reposo. Pero esas pueden amplificar su acción, es decir, generar la respuesta cuando hay un elemento externo que está generando complicaciones en el hospedero. Y yo mencionaba alguna abrasión, alguna caída, alguna infección. Esos son elementos que sacan a estas proteínas de reposo, amplifican su acción para que actúe toda la línea celular que nosotros ya conocemos. ¿Okay? Entonces, cada proteína del complemento, para que se pueda activar, tiene que ir rompiéndose, se van fragmentando, porque los fragmentos a mí me entregan un fragmento activo y un fragmento inactivo. Algunos textos lo mencionan como fragmentos de proteína menor y fragmentos de proteína mayor. ¿Por qué son importantes? Porque cada uno de estos elementos del complemento, de estas proteínas del complemento, actúan a distintos niveles de la respuesta inmunitaria. Unos actúan, por ejemplo, como anafilotoxinas, otras actúan como opsoninas, por lo tanto, cada una de estas proteínas tienen un rol dentro de la respuesta inmunitaria. No es solo que sea el complemento el que funciona, aquí por eso se les llama proteínas del complemento, porque complementan una respuesta inmunitaria que puede estar originada por los macrófagos, por ejemplo. Entonces, si ya los macrófagos no pueden hacer toda la pega, dan una activación para que todas estas proteínas también salgan en defensa y traten de bajar un poco los focos infecciosos que pueden estar localizados a nivel del hospedero. ¿Me van siguiendo? Sí. Ya. Sí. Entonces, hoy día, ¿por qué uno estudia el complemento? Porque hay distintos elementos externos que te pueden activar la respuesta inmunitaria. Entonces, el complemento se puede activar por los complejos antígeno-anticuerpo, o solamente por un antígeno, o solamente por el producto bacteriano que nosotros ya conocemos cuáles son. Entonces, básicamente son 3 vías de activación, es decir, mi respuesta inmunitaria es tan eficiente que me puede dar 3 rutas de acción. A eso uno se refiere. Entonces, cada vez que usted lea C1, C2, significa que son proteínas del complemento. Y además, en la taxonomía, en la nomenclatura del complemento, se le agregan letras. Una letra minúscula A y una letra minúscula B. Entonces, cuando las proteínas del complemento están asociadas a una letra, significa que es, por ejemplo, la primera que yo estoy mostrando dice C2B. Eso significa que es la proteína 2 del complemento, pero que está rota, es decir, me están presentando el fragmento B. Entonces, cuando tiene el fragmento B, ¿y por qué son importantes cuando se van rompiendo? Porque tiene un rol el fraccionarse. La molécula no se rompe porque se quiere romper, se rompe porque va a tener un rol inmunitario o de respuesta inmunitaria específica. Entonces, hoy día se sabe que, por ejemplo, la C2B actúa inmunitariamente como procininas. ¿Qué significa una procinina en términos de respuesta inmunitaria? Significa que está asociada a la producción de cininas. Y las cininas son proteínas que ayudan a la formación del edema. Entonces,
Cuando uno sabe cómo es ese proceso fisiológico, la pregunta es la siguiente. ¿Es necesario generar un edema como respuesta inflamatoria o como respuesta inmunitaria frente a un evento dañino? Ustedes que ya han revisado casos clínicos, ¿qué significa la formación del edema? Piensen. Un enrojecimiento, una inflamación. Ya, ¿qué significa esa inflamación? ¿Qué hay en esa Pero, inflamación en términos inflamatorios o de respuesta inmune? profe, pero, o sea, todo lo que acaba de decir, que C significa que es parte del complemento, que los números significan algo y las letras significan otra cosa, y que, por ejemplo, el C2B genera prosinina o está relacionado con la prosinina, algo de la prosinina que es un derivado o que va a convertirse en cinina, y que la cinina está... Sí, Igual es como, yo no entiendo, yo apenas le seguí el hilo, la verdad, porque es como esto tras esto, tras esto, tras esto, de puras cosas que no conocemos, y de repente llega el edema y nos hace una pregunta, entonces yo creo que varios compañeros quedaron como en shock y no entendieron nada. Pero mi vámonos pregunta hacia no es atrás, esa, pues. mi pregunta Vámonos es, en... ¿por qué nos pasan esta materia, profe, las proteínas del complemento, si nosotros vamos a hacer un sistema, vamos a enseñar el sistema inmunológico general? Pero con mayor razón, si usted va a generar, va a enseñar el sistema inmunitario Inmunológico. general, tiene que saber la teoría del por qué está enseñando también. Pero es Y es, que no y es deberían enseñarnos primero lo que tenemos que enseñar y después, si es que hay tiempo, profundizar en este tipo de cosas tan específicas. el complemento, el sistema del complemento es algo que usted tiene que saber dentro de sus resultados de aprendizaje de inmunología. Y Sí, conste que lo que estoy pero mostrando es solamente lo que se enseña en las pedagogías. Este complemento, cuando yo lo enseño a enfermería o a odontología, que son áreas de la salud, es el triple. Ellos tienen que saber la ruta metabólica, bioquímica. Ustedes ya, no. pero nosotros no, pues. Pero esto no es ruta bioquímica y esto es lo que tienen que saber. Pero esto Constanza. tampoco tenemos que saberlo. Esto es lo que el currículum de pedagogía dice que tenemos que saber, pero no lo que los colegios vamos a necesitar. Y lo que en los colegios vamos a necesitar es lo que yo creo que nos deberían enseñar, pues como lógico. Yo sé que a usted le Sí, dicen que sí. tiene que enseñar esto. Es, Ojo, es una discusión súper válida, estimados estudiantes y alumnos. gracias. Sí, es una discusión súper válida, pero básicamente son los contenidos que tienen que manejar, Y por ejemplo, de esto que nos independientemente qué acaba de decir, profundidad le vas de a toda dar en esta el currículum. de todo esto que nos acaba de decir, de la prosinina, de la cinina, del C2B, del edema, ¿qué es lo que deberíamos retener? ¿Qué es lo que deberíamos realmente saber? Por eso te decía yo, antes de continuar, a ver, deja cerrar la idea para darle Vale, vale. la. Cuando tú me Gracias. dijiste eso, yo te decía, entonces vámonos hacia atrás, porque uno así lo enseña. Nombramos la C2B, ya, vámonos hacia atrás, desde el edema hacia atrás. Eso por un lado, vamos a trabajar en ese sentido. Y voy a darle la palabra a su compañera que le estaba pidiendo recién. Cuénteme, Mical. Ah, sí, profe, es que, pero estaba esperando que terminara el milk, por eso Sí, levanté la mano y no interrumpí al tiro. Em, es que yo creo que en sí igual es bueno saberlo, Milo, porque, por ejemplo, si vamos a estar trabajando con casos clínicos, igual es bueno saber la noción de que hay toda una cadena de reacciones detrás, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahora en el seminario a varios nos tocó enfermedades o síndromes que están muy relacionados con la reacción del sistema del complemento. Entonces, si tú vas a enseñar algo, aunque va a ser muy básico lo que tú vas a enseñar, también tenéis que saber un poco más en profundidad que tus propios alumnos de lo que vas a enseñarle a tus alumnos, ¿cachai? Entonces, igual es bueno seguir y continuar con esto. gracias por su intervención. Sí, es lo que yo estaba repitiendo recién. Independientemente que nosotros lo vamos a enseñar en términos pedagógicos, con lo que te indica el currículum, y por eso yo les decía entre paréntesis que la discusión es súper válida. Nosotros tenemos que saber el proceso, y eso es
es en todos lados, en todos lados. Así es que, obviamente, son contenidos que son complejos, pero yo creo que ahí se puede generar una segunda discusión también. No son complejos a nivel universitario, eso significa que está dentro de lo que usted se espera de sus competencias. Yo siempre voy y de hecho le he preguntado en otras clases si ustedes conocen sus programas de estudio, esto está dentro de las competencias, ustedes están en un currículum renovado que no se basa tan solo en resultados de aprendizaje, básicamente se basa en competencias, y dentro de esas competencias está la especialidad, y la especialidad es biología, y esto va dentro del área de la biología. Por lo tanto, si nosotros sacáramos elementos, por ejemplo, y esto va dentro del paréntesis, si sacáramos elementos y enseñar solo lo más fácil, y es lo que pasa hoy día en los colegios. Inmunología no lo pasan en los colegios hoy día porque son contenidos súper difíciles, donde hay que estudiar todos los días, donde hay que hacer simulaciones de rutas metabólicas, y finalmente, como es tanto trabajo quizás y están estresados, básicamente no se pasan. Entonces, como les digo, son discusiones válidas todas, pero sí también está ligado a un componente disciplinar que usted tiene que manejar. No solamente están en un 5º nivel y vienen asignaturas con un grado de dificultad mucho mayor, en donde sí van a tener que hacer un trabajo probablemente extra. Y ahí cierro el paréntesis. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Por mi parte no, profe. Vale. Por mi parte tampoco. Entonces, ¿por qué nos vamos a ir para atrás? Porque básicamente es lo que uno indica. Ahora, según la respuesta inmunitaria que nosotros estudiamos, ¿cierto? Tanto en teoría como en los laboratorios, nosotros tenemos elementos re importantes dentro de esa respuesta inmunológica. Nosotros hasta ahora hemos visto solo casi el 80% del rol del macrófago, que está asociado a los procesos que están orientados a la destrucción del elemento extraño. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que no solamente es la célula sanguínea la que está generando esa destrucción, hay un montón de elementos proteínicos ligados a la respuesta inmunitaria, y eso es el complemento. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque es un rasgo genético. Todas estas proteínas, desde la proteína 1 hasta la proteína 9 del complemento, son activadas por un componente cromosómico. Por lo tanto, ¿cómo lo podría aplicar yo a un caso clínico? Si mi paciente, si mi caso es el hospedero, es incapaz de realizar una respuesta inmunitaria ligada al complemento, es porque falta alguna de esas proteínas. Y probablemente, si falta esa proteína, el nivel de infecciones o el nivel de desorden inflamatorio, como nosotros ya vimos, tiene esa respuesta. Listo, te falta un componente del complemento. ¿Por qué se originó esta nomenclatura de 9 proteínas? Porque al final de un proceso, para eliminar el elemento externo, tienen que estar unidas todas las proteínas, las 9 proteínas. Si hay una proteína que falta, no termino bien el proceso y finalmente esta respuesta por complemento no va a ser efectiva frente a un externo. Entonces, ese es el rol principal de la cascada del complemento. ¿Por qué se llama cascada? Porque tiene elementos de inicio y de final. Lo importante aquí es saber que hay un elemento en donde son solamente proteínas, pero son proteínas que se van uniendo dependiendo de cómo se activan. Entonces, lo que yo les estoy mostrando son las actividades biológicas de los productos del complemento. No todas las proteínas son, o no todas las proteínas que conforman el complemento tienen la misma importancia en términos de respuesta. Hay 2 proteínas que son más importantes, que son las que ensamblan esta cascada, esta respuesta en cascada, que son la proteína en posición C3 y la proteína en posición C5. Entonces, cuando uno habla del complemento, dice, la C3 y la C5 son las más importantes porque son las que me orientan las 9 proteínas y las que finalmente me hacen terminar en la proteína 9.
¿Por qué es importante? Porque hay bacterias, por ejemplo, y ustedes ya tienen asignaturas de microorganismos, hay microorganismos que inactivan justo en C3 y justo en C5. Entonces, si yo sé que hay microorganismos que son procariontes que neutralizan en C3, ¿tendré continuidad de una ruta de respuesta ligada al complemento? No, porque si neutralizo en C3, no tengo unión a C4, ni tampoco va a aparecer C5, y menos voy a terminar en C9. Entonces, hay elementos que hacen que puedes neutralizar la ruta. Entonces, te quedas sin una respuesta inmunológica. El contexto biológico, ¿por qué es tan importante el contexto biológico? Constanza, cuénteme. Pero termine la idea nomás, profe. Después le hago la consulta. Ok, yo Bueno. voy a cerrar las características de C3 y C5. Cuando uno busca el contexto biológico, ¿por qué es tan importante C5 y C3? Porque, por ejemplo, C3 actúa como anafilotoxina. Entonces, ¿por qué yo tengo que saber esto? Porque las rutas de anafilotoxina son rutas que activan a los basófilos, son rutas que actúan a las células cebada. En lo que nosotros vimos en la clase anterior en inflamación, habla de las células de granulación. Entonces, la célula de granulación tiene asociación con procesos de fibrinógeno, de cicatrización. Por lo tanto, si yo neutralizo C3, voy a terminar neutralizando todo el rol que tenga celular. Por lo tanto, voy a tener cicatrización en el proceso final en términos de epitelio. No, porque No. me neutralizó C3, después viene otra anafilotoxina que es C4, pero si no tengo C3, no tengo C4. ¿Me van siguiendo más o menos como este lego de elementos del complemento? O sea, profe, que eso lleva un orden. Empieza por la C1, ¿o no? Tendría que empezar por C1. Empieza por C1 y termina en C9. Ah, ya, y siempre en el orden, C1, después Siempre en C2, ese, así. siempre en ese, no, a ver, siempre en ese orden de aparición. Ahora, lo importante es que ese lego de C1 a C9 la puedo ir activando desde C3. Hay algunos elementos que me activan el complemento en C3, me ahorro C1, C2, empiezo en C3 y termino en C9, y es una ruta súper rápida. ¿Se fijan? Entonces, ahí vamos Entonces, viendo profe, el día entonces va a siguiente. depender de la ruta, ¿o Depende no? de la ruta de activación, y eso depende, antes de la ruta, depende del elemento externo que activó la respuesta del complemento. Si es bacteria, si es virus, si es un polen, si es pasto, si es plátano. Voy a los que me levantaron la mano. Primero, Constanza, y después... Sí, con el punto que estaba hablando recién, sí, aquí es donde empezamos a hablar con el título o sea, en relación con el título que tiene arriba, sobre las vías, ¿cierto? exactamente. Porque según la literatura que estuve leyendo, hay 3 vías, que es la clásica, Perfecto. la Sí, léctica y la alternativa, ¿o no? sí, lectina, la vía de las lectinas. Esa. ¿Sí? Y Sí, según la vía es donde empezamos en esta gran ruta de proteína, ¿o no? exactamente. Bien, eso es. Ya. Muchas gracias. Camilo, Camilo, tú tenías una pregunta, ¿no? ¿O era el Diego? Diego. Yo. Quería hacer una consulta que usted habló sobre la activación de estos complementos mediante antígenos, pero en el hecho de que estos sean activados mediante anticuerpos o son solamente por presencia de antígenos, No, también se puede activar por antígeno-anticuerpo, la unión de antígeno-anticuerpo, pero en un receptor específico. en un receptor específico, generalmente del tipo TOL. Ya, porque había leído en una Ujú, revista sí. algo sobre los fragmentos de cristalización que activaban complementos. Sí, los fragmentos de cristalización básicamente son estos fragmentos A y B, que son los activos e inactivos dentro de la respuesta del complemento. Pero eso se activa mediante mediante el anticuerpo. Mediante El otro anti- anticuerpo. Ya, Sí. decías. De nada, gracias a ti, Diego. Entonces,
esto como en términos generales, ¿por qué uno lo menciona? Porque básicamente la respuesta inmunitaria o es por anafilotoxina o es por opsonina. Y eso nosotros ya lo manejamos. Las opsoninas son todo el proceso de fagocitosis que están con todo también un componente de receptores de este mismo complemento. Por lo tanto, sí es importante cada uno de los roles que tienen las proteínas del complemento. Si mejora la fagocitosis, significa que hay procesos, hay moléculas que están actuando con el rol principal de que son opsoninas. Eso significa que están ligadas al componente 3 del complemento. Eso significa que hay una normalidad en la activación del complemento. Entonces, cuando esta activación es más rápida, dependiendo de las vías. Y esto es lo que comentaba Constanza súper bien recién. Hoy día yo puedo activar el complemento por 3 vías. Una vía clásica, que es la vía normal, que es la vía que se conoció desde siempre. Una vía alternativa, que es una vía que puede ser súper distinta a la clásica, ¿cierto? Y una vía de las lectinas, que tiene mucho que ver la vía de las lectinas con los microorganismos. Aquí son todos los microorganismos. ¿Por qué se llama vía de las lectinas? Porque tiene un componente, un sustrato principal de adhesión, que es la manosa. Entonces, la manosa nosotros la podemos encontrar en la mayoría de los elementos de membrana de algunos microorganismos. Por lo tanto, si entró un microorganismo que tiene ese receptor, no se va a activar una vía clásica, se va a activar una vía de la lectina rápida que empieza en C3. Por lo tanto, de C3 hasta C9 la vía es mucho más rápida. Por lo tanto, hoy día son 3 vías distintas, y esto depende del elemento externo que ingresa al hospedero, como les indiqué, pero cualquiera sea, si se activó por clásica, por alterna o por lectina, la vía común siempre va a ser hasta la 9. Siempre deben estar unidas mínimo de la C5 a la C9 porque generan una proteína de unión que se agrega, por ejemplo, y termino esto y te doy la palabra, Benjamín. Si yo tengo molecularmente unidas desde la C5 a la C9, esa proteína se une a la pared de la bacteria y genera un poro, y eso significa que la bacteria se destruye. Ese es el fin común del sistema del complemento, generar porosidad en la célula bacteriana y destruirla. Voy contigo, Benjamín. Profe, en caso, por ejemplo, de que no reconozca el sistema inmunitario de la bacteria, no se activa esa vía de la lectina, ¿cierto? No, debería activarse la vía clásica por la estructura bacteriana, solamente un péptido glucano o un flagelo o una fimbria. Ahora, si tampoco funciona con la vía clásica, debería activarse por vía alternativa o vía alterna, que tiene más que ver con 2 factores circulantes. En la vía alterna, en sangre, a nivel sérico, hay 2 factores que andan circulando, que son factor B y factor D. Esos 2 factores son como unas tijeritas que hacen que se vayan rompiendo las proteínas del complemento y me formen estas moléculas más pequeñas y de mayor tamaño, que son las activas e inactivas. Entonces, si ya entró la bacteria, igual pueden marcar los leucocitos y empezar a activar el complemento, pero por otra vía. ¿Quién preguntó? Alguien estaba levantando la mano que se me desapareció y no veo quién es. Diego, ¿no? Sí. Sí. Quería consultarle si, o sea, para aclarar solamente, ¿esto es solamente respuesta, ¿cómo se llama? Adaptativa Sí. o en general sistema inmune? A ver, una respuesta inmunológica debería siempre terminar en la activación del complemento. ¿Sea adaptativa o...? Sí, tiene que terminar en eso. Ya. Como para que haga limpieza y se recuperen los niveles séricos de estas mismas proteínas en estado de reposo. Gracias. Ok. Profe, Cuando uno... dígame. disculpe, solo No, quería por favor. consultar si ¿de dónde surgen estas proteínas? ¿Cuál es el lugar de origen? El lugar de origen de la mayoría de estas proteínas tiene que ver con la médula también. Gracias. Voy a pasar la siguiente. Cuando uno quiere hacer un esquema, y para allá iba, del complemento, uno básicamente hace este resumen. Por ejemplo,
Vía clásica, los anticuerpos se unen a los antígenos específicos o a la superficie del patógeno. Así se puede activar. Y es por vía alterna o alternativa, la superficie del patógeno constituye un ambiente local que activa el complemento. Y ahí viene por un componente, ¿cierto?, de membrana. Y después la vía de las lectinas. Aquí ya tenemos un elemento más específico de activación, una proteína ligadora de Mannheim, es cierto que se une a la superficie del patógeno. Cualquiera sea la activación, voy a tener el concepto general de activación del complemento. ¿Cuál es el rol del sistema del complemento activado? Reclutar células inflamatorias para generar un apoyo, opsonización, ¿cierto?, como proceso de eliminación de patógenos, ¿cierto?, y lisis y muerte del patógeno. Eso debería ocurrir. Mientras más cantidad sea del patógeno en este caso, probablemente voy a tener activación de las 3 vías. Y eso va a generar mayor reclutamiento de células inflamatorias y mayor proceso de opsonización. Por lo tanto, cuando uno quiere evaluar como el rol principal del patógeno, deberían estar las 3 vías activas. Este es un esquema que aparece modificado, ¿cierto?, en Regueiro, y básicamente tiene como escrito en terminología de complemento las 3 vías, como una cascada inicial. Entonces, aparece la vía clásica, ¿cierto?, con este complejo inmunitario, desde C1, activándose hasta C3, que es la más importante, pasando a C4, a C5, uniéndose desde C6 a C9 y finalmente generando todo este proceso de proteínas que básicamente en esquema, ¿cierto?, es generar todos estos elementos, son las proteínas unidas y generando este poro en la membrana, ¿cierto?, del patógeno y eliminándolo. Por lo tanto, este debería ser el final común. Ahora, hay elementos desde todas estas conversiones y fragmentaciones de moléculas que hacen, que es la ruta bioquímica. Un C1 unido a C2 y a C3 no se une como la molécula sola, tiene que romperse. Y aquí este rompimiento de moléculas, porque la molécula C2, por ejemplo, voy a hablar solo de C2. C2, así como la estoy nombrando, no tiene efecto de respuesta inmunitaria. ¿Cuándo va a tener el efecto? Cuando un factor B o un factor D la rompa, la fraccione en 2 mitades, una más grande y una más chica. La más chica, que es la A, es la que es activa en el complemento y va a seguir toda la ruta hasta C9, y el otro componente se va a ir a nivel sérico hasta que sea activado por algún otro elemento ligado a la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, solamente estoy mostrando por qué es importante el complemento en términos de actuar como anafilotoxina, porque es importante en términos de los procesos de inflamación y de eliminación del patógeno, y los elementos de opsonización, ¿cierto?, porque son los que hacen el barrido de lo que ya la respuesta inmunitaria marcó como un elemento externo. Benjamín, cuéntame. Profe, entonces el factor B y el factor D son como complemento del complemento. Son complementos de complemento, son proteínas de corte. Miren acá abajo. Ah, ya, o sea que no tienen como una actuación por sí sola. No, solamente cuando tengo que unir una molécula de complemento con otra. Ah, vale, ok, gracias. La secuencia final se denomina, en términos moleculares, se denomina MAC. Y ese MAC se castellaniza como complejo de ataque de la membrana. Esto lo pueden leer como campo. El complejo es básicamente unidas en forma circular C5, C6, C7, C8, C9 se unen en el poro que yo ya les mostré. Entonces, si yo no llego al final del complemento, si el complemento tiene una respuesta errática
o inadecuada significa que puede haber quedado como en C2 o en C3, pero no terminó a la unión de las últimas 4 proteínas y formando el poro de lisis. Por lo tanto, probablemente hay un error dentro del mismo proceso, y eso que yo les indiqué al inicio que puede ser, o que puede tener un componente genético. Las consecuencias finales de la activación del complemento, como nosotros revisamos como las características biológicas del complemento, la importancia biológica, también tenemos las consecuencias finales, y son los 4 elementos que estoy mostrando acá como un poco más resumido. Formación de un complejo perforante, es este MAC. ¿Quiénes forman este complejo perforante? Desde C5 a C9. ¿Cuál es el rol? Romper la estructura del microorganismo invasor, pensando que es un microorganismo. Inicio de un proceso inflamatorio agudo, donde voy a tener elementos del complemento, ¿cierto? Probablemente C5 o C3, que van a ser las anafilotoxinas o las opsoninas, que van a estar ligados al rol de los mastocitos, a la función de los basófilos, a la función de los macrófagos. Después voy a tener opsonización por estos mismos elementos, ¿cierto? Tanto de proteínas del complemento y de células sanguíneas. Y además voy a tener un componente de quimiotaxis que está ligado a uno de los componentes que es el 5 del complemento, que va a tener reclutamiento de neutrófilos y además de macrófagos hacia la zona infecciosa. Entonces, aquí voy con esto que lo nombré rápido. Cuando uno está dentro del contexto inmunológico, de respuesta inmunológica, y uno dice y lee, aquí hay una etapa que ocurre quimiotaxis de neutrófilos. El que activa la quimiotaxis es movimiento, es decir, cómo migran, cómo se envían esa cantidad de neutrófilos hacia el foco de infección, porque hay una proteína de complemento que los va guiando. Entonces, lo que quiero un poco que comprendan, ¿cierto? Es que este contenido hay que integrarlo de la siguiente manera. No solo son las células inmunológicas que ustedes han estado revisando con el rol, la función, para que esa célula actúe, para que esa célula haga el trabajo que tiene que hacer, tiene que tener una señalética y tiene que tener un activador. Y las proteínas del complemento apoyan ese rol. El macrófago no es nada si no tiene una indicación del complemento, porque el complemento ya está sérico, es decir, está circulando en todo el organismo, sabe todo lo que está pasando en el hospedero. Por lo tanto, es el que va aumentando su concentración y el que va orientando un poco dónde tiene que ir esta célula inmunitaria. Las interleucinas, ¿dónde van en este sistema? Van ligadas a la célula inmunitaria. Mientras mejor sepa el trabajo que tiene que hacer un macrófago, más voy a tener ciertas interleucinas. Finalmente es todo un trabajo en equipo integrado y cada uno tiene su rol, pero están integrados entre sí. Esto no significa que primero está el macrófago, después hay un complemento, no es que esté pasando todo en tiempos distintos y en espacios distintos. Esto puede activarse por cualquier vía y ya estar trabajando los macrófagos, ya estar trabajando los neutrófilos. El final de todo es eliminar al patógeno extraño y tenemos varios elementos por los cuales podemos hacer esa destrucción. Esto es de Regueiro, en el capítulo, si no mal recuerdo, 7 del complemento, en la cuarta, debería estar en el 15, si mal no recuerdo, me disculpen si no lo recuerdo bien. Pero básicamente es la unión final, desde C5 hasta C9, y básicamente lo que uno dibuja a veces, Heidi, uno dice, mira, este complejo perforante de membrana, si es así, en esta imagen se ve el tubo que forma las proteínas del complemento, se ve claramente en esta micrografía de barrido, donde hay una célula cocal y donde está incrustado este complejo de ataque en membrana y lo que hace es romper y la bacteria se vacía totalmente. Entonces, no es una cuestión que uno se le ocurra que si se genera un tubo de destrucción, finalmente sí es así, tiene esa conformación. Entonces, por eso me pareció adecuado, ¿cierto?, mostrarles y lo pueden revisar ustedes también en Regueiro. Profe, una consulta súper rápida. Ahí, por ejemplo, muestra cada proteína como si fuera una, pero me imagino que no es solamente una, sino un conjunto de distintas proteínas C5, C6, C7, ¿cierto? Sí, este es un esquema, podría estar pasando en varios focos lo mismo.
Y la cantidad de proteínas que haya también es indicador de algo, ¿cierto? Debería ser si hay más cantidad, si es más amplificación, porque la diferencia que tiene el complemento es que siempre está respondiendo, siempre hay proteínas del complemento circundante. Y eso es lo que uno le denomina, o lo que indica la teoría que se denomine estado de reposo. Y el segundo, cuando sale del estado de reposo, el concepto es de amplificación, es decir, si bien actúa como cuidando al organismo en reposo, es como triplicada la respuesta cuando está activado. Entonces, como tú indicas, no es solamente un set de complementos, son varias proteínas que andan circulando y podrían tener focos infecciosos. Ahora, si son muchos focos, obviamente que te va a tener que diversificar o la activación probablemente va a ser por las 3 vías. Generalmente es una u otra vía, dependiendo del patógeno, pero mientras más la infección sea mucho más grave, más vas a generar estos procesos que sean efectivos para el proceso patológico o patogénico, ahí puede que esté la diferencia. No sé si Profesora, logré responder tu pregunta. Sí, sí. en el caso de la segunda foto, de las lesiones de membrana, se aprecia un solo tubo, ¿cierto? O sea, Sí, un de la solo formación de las tubo. moléculas. Ya, ¿esto realmente es así o ocurre muchas veces dentro de la célula? O sea, dentro No, ocurre de... en todas las células. Ese es uno que se está indicando. Ya, Los complejos de membrana suelen ser periféricos, es decir, están posicionados por toda la periferia del microorganismo para acelerar el proceso, ¿cierto? para acelerar el proceso. Ok, ¿más dudas, más consultas? Bien, voy a pasar a la siguiente. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros retroalimentar un poco y quizás tiene que ver un poco con sus casos? Es una pregunta. ¿Qué enfermedades derivan de la neutralización del complemento o de sus proteínas? Entonces acá nosotros, la indagación que puedan hacer en sus casos clínicos te puede responder la pregunta. ¿Cómo se regula el complemento? Entonces, muchos elementos que podemos ir buscando en revistas o elementos, ustedes mencionaron casos clínicos. Entonces, probablemente ese caso clínico, no sé si podemos indagar un poco en eso. Hoy día presentaron casos, ¿o no? Y dijeron ustedes que habían algunos que estaban ligados al complemento. Sí, profe. Yo en particular estoy trabajando para el seminario también de inmuno, de laboratorio, ¿Ya? con una enfermedad que es el síndrome urémico ¿Ya? hemolítico atípico. ¿Sí? Y ahí hay una alteración en la vía alternativa, que es por una mutación de una de las proteínas de la C3, de factores que ¿De influyen en la factor B? C3. Sí, entonces por eso estuve como muy atenta ahora, porque me va a servir para el seminario. Sí, porque ahí vas a tener que probablemente vas a tener, si el factor D o el B están erráticos, te va a romper y probablemente te rompa en más de 2 fracciones. O finalmente no sea capaz de romperse 3, sino vas a tener fragmento activo. Sí, de hecho es ahí donde está el problema, porque hay una alteración en la enzima que participa en la fragmentación de la C3, que aparecía como C3 convertasa, algo ¿Sí? así. La Sí, ahí. C3 rota es una C3 convertasa. Ya. Entonces, Ya, sí, es que ahí tuve como un pequeño enredo y ahora traté de anotar. cuando tengo rompimiento en C3 y en C5, ya uno no las nombra como C3, así tan coloquial. Uno le dice C3 convertazo, C5 convertazo. El decir convertazo significa que está un fragmento A, un fragmento B, y la convertasa es el fragmento A, el fragmento activo. Es el que va a seguir activando el resto del complemento.
Entonces, esa dificultad es que tengas solo fragmentos B, y ahí está la inactivación del complemento, es decir, no va a actuar finalmente. Ujú. Dale una Sí, sí. segunda vuelta y si tienes duda me escribe. Profe, y Sí. entonces, en ese sentido, las que son B, es solamente que la función, ¿qué sería si no están activadas? Si no están activadas, se van al torrente sanguíneo, y como también tengo fragmentos A y B, perdón, D y B circulantes, son las que se encargan de hacer activación en otra ruta que se haya activado en otro lugar. No se descomponen esos fragmentos. Generalmente, a ver, hay una molécula que también está circulando que son los cationes de magnesio, que son elementos que también te ayudan a fortalecer un poco el sistema del complemento. Entonces van juntando todos los fragmentos inactivos para que entren a otras rutas para que se puedan activar. Entonces, para ir terminando, tenemos hasta hoy día, y este audio lo voy a enviar vía delegada, y ya tienen la diapositiva para que hagan una profundización un poco en su tiempo autónomo de este contenido, y la próxima semana nos vamos a juntar para hacer un resumen general, para ir viendo cómo van cómo podemos organizar sus casos clínicos. Puede ser, ¿cierto?, que algunos de los casos que estén trabajando en el laboratorio tenga algún contenido específico también mayor de la teoría. Entonces, si coincide con estos elementos, puedes utilizar también ese caso clínico y lo pueden presentar en la teoría. Pero la idea es que busquemos un caso que me busque otro elemento del programa. ¿Les parece? Ya, profe. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algún otro elemento extra. Yo tengo una duda, profesora. Diego. En el caso el complejo inmunitario no es lo mismo que el complemento, ¿cierto? ¿Lo leíste en algún texto? Generalmente Sí. no. Es Generalmente que siempre lo se ha decía hablado del sistema del complemento. como consecuencia de la activación del complemento. Que ocurrió Ya. una eliminación de este inmunocomplejo. O sea, sí, o complejo El inmune. sí, el Sí. inmunocomplejo, muchos textos más antiguos lo denominan al producto, por ejemplo, microorganismo, todo el elemento microorganismo que está en el fagolisosoma. Es como el inmunocomplejo. Pero no, Y no es es como el elemento externo. A eso algunos textos antiguos le llamaban inmunocomplejo. ya. Pero hoy día se especifica bien si es algún patógeno y de qué tipo, o si es algún elemento, ya es el marcaje de antígeno anticuerpo, etc. O sea, pues salía como antígeno, no, anticuerpo soluble, creo que era el Ya, nombre que le daban. está destruido, ya está hidrolizado. Está como listo para marcar y eliminar. Cuando es licuado, cuando te agrega el concepto de licuado. ¿Qué más? Muy bien, pues yo los entiendo perfecto. Yo ahora que estaba pensando en los elementos de currículum, recordé que sus asignaturas que vienen son súper complejas, entonces creo que aquí hay que poner un poco más de ver ahora cómo lo vamos a tratar. Yo estuve revisando los programas de ministerio, y
hay una modificación importante y una modificación disciplinar. Es una cuestión bien interesante. Lo que hace 7 años aprendía un estudiante de primero medio en términos de biología, hoy día lo está aprendiendo en séptimo básico. Por lo tanto, el desafío es, yo creo que más el desafío de cómo enseñar ciertos componentes más complejos de una disciplina. Así es que uno siempre lo ven ustedes, los profesores o los pedagogos de nueva generación, que van a tener un trabajo re importante y re difícil también, muy difícil. Porque la educación hoy día espera que en la educación media, eso significa desde séptimo a cuarto medio, sean aplicaciones, análisis y evaluaciones de lo que teóricamente aprendimos en el quinto, sexto, séptimo y octavo. Así es que es difícil, se viene un panorama bien difícil para un profesor en términos de los colegios futuros, más considerando estas características de pandemia. No sé qué opinan ustedes con respecto a eso. Sí, igual es complejo, profe, con lo que decía usted, porque, por ejemplo, yo igual salí hace rato también del colegio, en el 2012, y ahora uno revisa y claro, pues, pasa de que lo que a uno le pasaron en primero o segundo, ahora se está pasando en séptimo, octavo, y es más complejo manejar la información que manejan los niños porque ahora está muy libre esa información. Entonces ellos Exacto. pueden optar a información muy específica y a uno a veces le hacen una pregunta y no sabe cómo contestarle porque no está preparado para que le hagan preguntas tan complejas. Sí, Entonces igual es necesario como profundizar un poco más de nuestra parte para poder comprender muchas veces esas preguntas que a veces las hacen muy enredadas. Entonces uno tiene que pensar bien a ver cómo le responda a este alumno o alumna y no quedar ahí sin una respuesta, porque al final ellos esperan que uno les dé la respuesta que necesitan. sí, no, sí, es un panorama súper complejo. Así es que nada, pues tenemos como harta tarea para adelante. Muy bien, yo no tengo más que indicarles, no sé si ustedes tienen algo más. Si no estarían en condiciones de desconectar, hagamos una revisión completa de los contenidos que tenemos y el próximo martes nos dedicamos solamente a hacer un repaso y ver un poco de cómo vamos a generar estos casos clínicos y en los talleres que vienen. Ya ahora en adelante son solo talleres de preparación de estos casos ligados al programa, ¿ok? Ok. Ya, Ay, profe. chiquillos, un gusto de saludarles. Profe, una última consulta. La prueba de teoría, que la tengo anotada para el 1 de junio, si no me equivoco, es ¿Sí? respecto a los casos clínicos. Bueno, obviamente los casos clínicos tienen, ¿cómo se llama? La aplicación teórica, o es solamente teoría. Es 50 y 50. 50 teoría y 50 de aplicación. Vale, gracias. Ok. Listo, pues me despido. Que tengan súper buena semana.